Saludos cordiales. Muchas personas sienten agrado o simpatía por la educación que recibieron en las instituciones educativas. Por mi parte, yo no comparto la orientación que se le ha impuesto a la enseñanza en todos sus niveles y especialmente en el área científica. Yo asistí a muchas aulas de clase y creo que hay bastante que hablar al respecto. Esto nos interesa a todos. Es importante para quienes nunca se sintieron a gusto en aulas de clase y hasta llegaron a abandonar los estudios, y también para quienes nunca pisaron un aula de clase. Vas a encontrar respuestas aquí que no vas a hallar en ningún otro foro ni en instituciones educativas. Hablaremos de la crisis mundial actual de la sociedad y su relación con la orientación de la enseñanza de la ciencia. Y vamos a poner ejemplos concretos. No solamente te pediré que te suscribas y que le des like de apoyo a este video, sino que te incorpores a la lucha, porque es necesario estar preparado para lo que viene en el futuro. Es como cuando el personaje que representaba a Borges en la película El amor y el espanto, Borges en su laberinto, cuando caminaba por la calle oscura y vio aquel graffiti que decía «La última señal ha sido articulada». Bueno, las señales están ahí actualmente, todo está ante nuestros ojos. Y tenemos que abordar el tema y conformar grupos de discusión. Actualmente existe la idea que la enseñanza científica es objetiva, es inmaculada y separada de cualquier ideología política o social. Pero eso no es cierto. Durante mucho tiempo se fue imponiendo gradualmente una intencionada orientación en la enseñanza de la ciencia. Por ejemplo, en matemáticas, que la cantidad no es lo que es, sino cómo la perciben los íconos científicos comerciales, moda, genios apoyados por el sistema educativo mundial. Y, por ejemplo, en geometría. Una figura geométrica no es lo que es, sino cómo uno las percibe, como proyecciones de otros mundos, de espacios multidimensionales, hipercubos, superficies independientes, espacios curvos, etcétera, lo que se le ocurra. Lo que aprendimos en la primaria está ligado totalmente a esos principios, a esa orientación de la ciencia. Y ese aprendizaje se lleva al hogar y de ahí directamente a la sociedad. Ahora, la educación científica tiene licencia para difundir lo que sea, todo tipo de elucubraciones, sin limitaciones y sin medir cómo eso puede afectar a las personas, a la psique de la gente. Y ese bombardeo ya tiene más de un siglo, desde que la élite promotora de íconos comerciales como Einstein y los revolucionarios darwinistas, entre muchos otros, desde que ellos iniciaron su cruzada comercial e intelectual para imponer lo que tenemos hoy en día. Pero si actualmente intentas sugerir la existencia de un orden natural, entonces eres inmediatamente censurado y aislado en todos los foros y en cualquier escrito científico. Que no se debe mantener una actitud dogmática respecto a la posible existencia de un orden natural. Ok. Estamos de acuerdo, pero el sistema educativo tampoco tiene por qué imponer tiránicamente el dogmatismo relativista, evolucionista del azar, como si fuese una religión o una secta, sin permitir que otras corrientes contrarias le hagan resistencia con ideas distintas. Eso no es rigurosidad científica ni método científico objetivo. Eso simplemente es un abuso. Entonces es ridículo pensar que un líder o un partido político va a llegar a solucionar, porque el sistema educativo continúa orientando la enseñanza de esa manera. Y ahora, si luego de terminar la universidad ninguno protestó por esas elucubraciones o puso resistencia,
y se piensa que Einstein era un genio que inspiró grandes cosas. Entonces no hay derecho para mostrarse sorprendido o afectado por lo que sea que ocurra en la sociedad. Toda esa matriz social orientada por la filosofía relativista se fue gestando y difundiendo desde hace varios siglos y fue inoculado gota a gota gradualmente hasta alcanzar su clímax a finales del siglo XIX, y su objetivo es la manipulación, el control y la explotación de la gente vulnerable, inyectándole diariamente todo tipo de expectativas fantasiosas y anulando cualquier iniciativa que sugiera la existencia de un orden natural. Por esa razón es necesario entrar en el agujero del conejo y revisar la orientación de la enseñanza científica que recibimos desde lo más elemental, desde la primaria, para extraer evidencia concreta de lo que ponemos aquí. Vamos a entrar entonces a la aritmética, a la ciencia de la cantidad. En la pantalla vemos la expresión general de una operación aritmética muy simple, y allí se indica que todas las medias conocidas están representadas por esa operación que llamamos la media racional. Esa operación siempre produce un valor medio o intermedio entre los valores extremos del conjunto, siempre y cuando todos los denominadores tengan el mismo signo. De lo contrario, se convierte en un operador general que produce otros valores igualmente útiles, pero en otras instancias. Entonces, apenas empezamos con una operación aritmética muy simple y ya estamos viendo aquí algo que seguramente usted no vio en la escuela, ni en la primaria ni en la universidad. ¿O estoy equivocado? Es curioso, ¿no? Esa sencilla operación, pero usted no la vio en ningún aula de clase. Las medias aritméticas, armónicas, geométricas, ponderadas, etc., es decir, todas las medias, así como operaciones fundamentales como las fracciones continuas, las funciones racionales de aproximación de Padé, entre muchas otras, todas son expresiones de esa operación de la media racional. Más detalles al respecto aparecen en otros videos de este canal y en mis libros, como lo que se muestra en la pantalla ahora. Y claro, muy probablemente usted conoce acerca de las medidas aritméticas, armónicas, ponderadas, así como las fracciones continuas, pero las conoció o se las enseñaron como conceptos aislados, operaciones aisladas. Es decir, nunca relacionadas por un mismo nexo natural inteligible que las englobe. Es bueno recordar que nuestro cerebro funciona muy distinto cuando se trata de cosas que responden a un orden general, que se puedan relacionar fácilmente entre sí, en contraposición a cosas que aparezcan aisladas, desconectadas, heterogéneas, que respondan al azar o al caos, o que su apreciación sea relativa, es decir, que dependa de cómo la perciba cada quien. Vamos a revisar ahora la aritmética de esa media racional, un concepto aritmético elemental y general que nunca nos enseñaron en la escuela. Si la media aritmética, como lo dice en la pantalla, es el resultado de la media racional de un conjunto de valores que tienen todos sus denominadores iguales, y la media armónica es el resultado de esa operación cuando todos los numeradores son iguales. Entonces es lógico preguntarse qué ocurre si en lugar de hacer todos los numeradores o denominadores iguales, hacemos solamente o igualamos solamente subgrupos de ellos, conformando una especie de cadena. Una alegoría de ese caso sería la cadena de ADN, con números, claro, en lugar de proteínas. En ese sentido, en la pantalla se observa ahora
un conjunto de tres valores ABC dispuestos en tres arreglos distintos. Siendo ABC números cualesquiera, modificamos entonces su forma, no su valor, para hacer una cadena o secuencia de pares de numeradores y denominadores iguales. Usaremos dos numeradores iguales encadenados a dos denominadores iguales o viceversa. Si el conjunto tuviese más elementos, entonces habría más opciones para hacer subgrupos más largos, variaciones de cadena. Pero aquí nos limitaremos a utilizar subgrupos de dos elementos. Como se ve en la pantalla, en el primero y en el último caso, primero se igualan los denominadores, los cuales se encadenan con un par de numeradores iguales a continuación. Para hacer eso, asumimos que todos los valores ABC no son divisibles entre sí. Pero si tuviesen factores en común, utilizaríamos más bien el mínimo común múltiplo para reducir el trabajo, simplificar las expresiones. En el segundo caso, en el centro, el conjunto modificado que aparece en el centro de la pantalla, se igualaron primero dos numeradores y se encadenaron con dos denominadores iguales. Una vez obtenidas esas nuevas configuraciones de los tres conjuntos cuyos valores siguen siendo los mismos, se calcula entonces la media racional de cada uno de ellos. Y la media racional de conjuntos encadenados de esa manera es lo que yo llamo la media aritmónica, porque es una especie de mezcla conceptual entre las medias aritméticas y las medias armónicas. La media aritmónica la denotamos entonces como se muestra en la pantalla, con una línea debajo de las siglas AHM en caso que la cadena comience por denominadores iguales. Y si se empieza con un par de numeradores iguales, se denota con una línea encima. Ahora observamos algo importante, que el producto de las tres medias aritmónicas es igual al producto de A por B por C. Es decir, que si el producto ABC es un número cualquiera P, entonces inicialmente tendríamos tres valores ABC que son aproximaciones a la raíz cúbica del número P, por defecto y por exceso. Y al calcular las tres medias aritmónicas, obtenemos tres nuevos valores intermedios, más cercanos entre sí, dentro del intervalo del conjunto anterior, y cuyo producto también es P. Es decir, tres aproximaciones más cercanas al valor de la raíz cúbica de P. Y ese paso se puede repetir cuantas veces se desee. Es decir, que la media racional, en su expresión particular de la media aritmónica, nos permite la construcción de un método aritmético natural de aproximación a raíces de orden superior. Un método trivial aritmético que es natural, porque no requiere de realizar tanteos de valores o chequeo de ensayo y error. Como indiqué antes, la media racional proporciona un valor intermedio si todos los denominadores tienen el mismo signo. En nuestro caso, los valores ABC los asumimos todos positivos, pero realmente no hay ningún problema con eso. En cada paso del proceso, sin importar los signos, el producto de las tres expresiones calculadas con la media aritmónica siempre es el número P, y esa propiedad es un atractor que hace que las aproximaciones siempre acoten el valor de la raíz por defecto y por exceso. En el caso que los denominadores tengan distintos signos, el nuevo grupo de valores calculados podría no mantenerse todos dentro del intervalo de valores extremos del conjunto anterior o del conjunto inicial. Pero puesto que su producto siempre es P, siempre van a acotar la raíz por defecto y por exceso. Ese caso es similar a lo que ocurre con la tangente del método de Newton. Cuando la pendiente de la curva es muy pequeña, la siguiente aproximación
calculada en el método de Newton se aleja en lugar de acercarse más al valor de la raíz. Pero luego, en muchos casos, vuelve a entrar en convergencia en otra zona de la curva. Si los denominadores tienen todo el mismo signo, entonces todos los nuevos valores calculados se mantienen siempre dentro del intervalo original o el intervalo anterior, y la media racional se encarga entonces de acercar esos valores entre sí en cada paso, de manera que para nuevos conjuntos calculados el intervalo siempre se reduce. Ahora, si en lugar de utilizar los valores ABC, usamos los valores, el conjunto inicial X, X y P sobre X al cuadrado, cuyo producto también es P. En cada paso del proceso, entonces se obtienen tres expresiones que están todas en función de una sola variable, la variable X, y su producto es P. El producto de esas tres expresiones que se calculan es también P. Cualquiera de esas tres funciones puede ser utilizada para aproximar el valor de la raíz cúbica como funciones de iteración, y eso se realiza de la siguiente manera: se asume un valor estimado de X, como aproximación inicial, se introduce ese valor de X en la función y el resultado se usará como la siguiente aproximación X sub Y, repitiendo ese proceso iterativo con esa misma función todas las veces que se desee. Si se continúa ese proceso en otros pasos y se hallan otras expresiones más complicadas, cada uno de esos grupos van a converger sucesivamente en velocidades cuadráticas y las siguientes cúbicas, cuárticas, etc. Resumiendo, mediante la más simple aritmética, como hemos visto, es simplemente sumar, se consiguen funciones de aproximación a la raíz cúbica con cualquier velocidad de convergencia, iguales a la obtenida mediante el cálculo infinitesimal, y también otras distintas, nuevas, con igual o mejor convergencia. Eso ya ha sido indicado en otro video del canal que ahora indico en pantalla. En el primer paso del proceso, una de las expresiones corresponde al método de Newton, la otra al método de Halley o Householder, y la tercera es una nueva función de convergencia cuadrática. Entonces, la pregunta aquí es obvia: ¿por qué el sistema educativo no nos enseñó algo tan trivial en la escuela? Se trata de métodos aritméticos de orden superior que generan no solo las funciones de iteración obtenidas mediante el cálculo infinitesimal, sino también otras distintas y mejores, métodos que pueden ser extendidos a la ecuación algebraica general y que además pueden ser expresados en forma matricial. Todo eso ya yo lo he referenciado en otros videos y también aparece en la publicación de mi libro. Se trata entonces de procesos aritméticos naturales, es decir, que no requieren de tanteo de valores o de chequeos de ensayo y error, como si lo requieren, por ejemplo, el antiguo método chino de extracción de raíces cuadradas o la generalización del método de Horner que nos enseñaron en la escuela. Entonces, ¿por qué imponernos métodos aislados y complicados basados en ensayo y error, en geometría y otros artificios distintos a la aritmética natural, a la ciencia de la cantidad? Esos son métodos de tanteo, que además son una pesadilla cuando se trata de aproximar raíces superiores a la raíz cuadrada. Sin embargo, vaya las veces que yo tuve que escuchar alabanzas de los profesores hacia esos métodos. Vamos a dejar todas esas preguntas en el aire por ahora. Veamos cómo se ubica el proceso aritmético natural de todas estas medias armónicas dentro del sistema cartesiano en el área del cálculo infinitesimal.
En la pantalla observamos varias líneas de importancia. Sobre el eje X colocamos los valores de las funciones aritmónicas correspondientes al valor X sub y. Trazamos una línea desde el punto en la curva que corresponde al valor X sub y con los valores de las funciones en el eje X. Y esa línea la extendemos hasta el eje Y y hallamos sus intersecciones con el eje Y. Por ejemplo, la aproximación X sub y más 1, calculada con la media aritmónica que coincide en este caso con la media aritmética, es el mismo valor que nos da la tangente de Newton, es decir, el método de Newton. La otra aproximación X' sub y más 1 corresponde a la media armónica y pertenece a la línea que va desde el punto en la curva hasta el punto fijo con valor menos 3p en el eje Y. Esa línea coincidirá con la tangente del método de Newton cuando X sub y sea el valor de la raíz. La tercera aproximación X' sub y más 1 pertenece a una línea que va desde el punto en la curva hasta un punto en el eje Y que viene a ser la media aritmética de los puntos en el eje Y que corresponden a las líneas que definimos anteriormente. Esa es la mejor aproximación de las tres y tiene convergencia cúbica. Ahora le damos movimiento a la gráfica, movimiento continuo, para que se vea qué ocurre con las líneas a medida que el valor X sub y se acerca al punto donde la curva corta al eje X, es decir, al valor de la raíz cúbica. La animación mostrada no pretende en absoluto indicar cómo es paso a paso el proceso de iteración de cada función. Simplemente estamos colocando cómo se ubican todas esas líneas para cualquier valor X sub y. Ahora, considerando que la cantidad existe antes que todos esos algoritmos, evidentemente el proceso basado en la media racional es anterior a cualquier otra concepción. Y eso es relevante porque quiere decir que pudo haber marcado un rumbo distinto en la filosofía de las matemáticas y la ciencia. Porque los procesos de aproximación a raíces, los métodos numéricos, siempre fueron la espina dorsal de las matemáticas a lo largo de toda la historia. Entonces, en matemáticas, toda esa pretendida sustitución de los principios naturales preestablecidos en la cantidad, como los que acabamos de ver ahora tan sencillos, sustituyéndolos con artificios de ensayo y error, con geometría de infinitesimales, transformaciones, campos y espacios multidimensionales independientes, etc. Todo eso lo que nos da es una imagen distorsionada y piezas desarticuladas en un mundo de azar. Filósofos como Frege, Cantor, Dedekind, Cauchy y Bertrand Russell y tantos otros dictan decretos con su lógica superior, nivel semidioses, acerca de conjuntos infinitos y con sus elucubraciones y premisas falsas. Todo ello lo que buscan siempre es dirigir todo hacia las multidimensiones, multiversos, hipercubos, espacio-tiempo relativo, etc., apoyados 100% siempre por el sistema educativo. Y luego plantean una unificación de todas esas elucubraciones y teorías aisladas. Hablan de unificación, sí, pero unificación con tal que sea alrededor del relativismo, la multidimensionalidad y el azar. De otra manera, no les interesa la unificación. En un futuro video también hablaremos de las aberraciones impuestas en el concepto de la cantidad, la paradoja de Russell y los transfinitos de Cantor.
Otros temas, como los conocidos cortes de Dedekind, la secuencia de Cauchy, para la definición de los números irracionales, y ya lo comenté en otro video que aparece en pantalla. Los métodos de ensayo y error en matemáticas fueron utilizados desde tiempos ancestrales debido a la incapacidad que tuvieron de encontrar métodos naturales como estos, inexplicablemente. Pero ahora pretenden hacer ver que no se trataba de incapacidad, sino que no existe ningún orden natural, contrario a lo que acabamos de ver en este momento. En la actualidad, la mayor manifestación de la filosofía del ensayo y error es la inteligencia artificial. La élite relativista está ansiosa, esperando con mucho gusto que este sistema contribuya a erradicar definitivamente y para siempre cualquier idea relacionada con un orden natural. Pero ese sistema de inteligencia artificial no está en capacidad de pensar o imaginar. Está limitado a crear con una base de datos específica, lo que en el idioma inglés se llamaría Data Driven Creativity. De manera que no hay que exagerar su alcance, es solo otra herramienta que, aunque es muy útil para muchas actividades y no tanto para otras, nunca podrá sustituir con su lógica de ensayo y error en base de datos esa conexión inteligible y real de la cantidad que le permite al ser humano encontrar las trazas del camino hacia el orden natural. Buscar caminos preestablecidos que conduzcan hacia el orden natural es algo muy distinto a usar la lógica personal para crear caminos a tientas hacia no se sabe dónde. Es como, por ejemplo, el caso de dos personas que se ofrecen como guías para mucha gente. Gente que busca un nuevo lugar donde habitar y ya anocheciendo se encuentran frente a ellos una cuesta muy empinada con bosque y acantilado. Uno de los guías, prepotente y soberbio, empieza a escalar inmediatamente a tientas, ya que él es un genio usando su imaginación y su lógica creativa de ensayo y error, y se pone al frente como la luz que los iluminará y los guiará a todos. Mientras tanto, el otro guía se coloca en modo de observación, despeja algunos arbustos que haya por ahí y empieza a buscar pistas que le indiquen la existencia de algún camino ya construido hacia la cima. Ambos guías enfrentan la situación con dos filosofías totalmente distintas. Uno necesita la manipulación, la prepotencia y la soberbia para mantener el control de la gente, y durante el ascenso los entretiene constantemente con historietas. Al mismo tiempo, hace que otros difundan la idea y la propaganda de que él es un genio, que él los va a guiar a todos muy bien. El otro guía, por el contrario, se despoja de todo egocentrismo y deseo de manipular y controlar a los demás, porque su objetivo final no es el trayecto, sino la cima y mucho más allá. Esa es la diferencia entre esas dos filosofías, la filosofía del ensayo y el error y la filosofía de la búsqueda de un orden natural. ¿Cuál de las dos debe tener éxito? Como decía Borges, no podemos dejar de asistir al final de una historia tan geométrica. Pero al final lo que cuenta es que nadie tiene derecho a imponer una sola alternativa, una sola ruta en la búsqueda de la verdad, y mucho menos intentar manipular y controlar a la gente. Continuando con el tema de la enseñanza de la ciencia, nadie se hace responsable cuando luego de varios años que han difundido y le han dado propaganda a fantasías, que la han difundido como leyes comprobadas, como algo que ya eso está totalmente comprobado, como la teoría de la relatividad especial y general, como hacen con eso. Entonces luego de un tiempo se revela que todo era falso. A nadie le
parece importarle cómo eso afecta a la población, especialmente a los más jóvenes. Un ejemplo reciente lo tiene en la teoría del Big Bang, lo de la explosión que dio origen al universo. Primero, eso era una teoría, pero luego eso lo han difundido por todas partes como que si fuese, bueno, una verdad irrefutable, una ley. Igualito que lo que ocurre con lo de la teoría de Einstein. Agujeros negros, materia oscura, multidimensiones, Flatland, Tesseract, etc. En el futuro, nadie se va a hacer responsable de haber difundido toda esa fantasía. Por supuesto, con una matemática de manicomio, de genios egocéntricos, una metamatemática verborráica, ¿quiénes se van a entusiasmar por su estudio? Muy poco, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la intención de orientar la matemática y la ciencia en general en esa dirección? Esa pregunta exige respuesta de la élite que controla el sistema educativo mundial. A nivel local, uno no va a esperar respuesta de ninguna academia de ciencias ni nada de eso, porque se sabe que ellos están sujetos a los lineamientos que les marcan el sistema educativo mundial. Y es muy difícil que algún matemático se vaya a abocar a darle respuesta a todas estas preguntas aquí, porque el sistema no se los permite. Y es que aquí, por ejemplo, ya hemos visto un sencillo y poderoso ejemplo de que con la más simple aritmética, la ciencia de la cantidad, podemos generar las mismas funciones del cálculo infinitesimal, aparte de otras distintas y con velocidad de convergencia de cualquier orden deseado, y sin uso de derivadas, de geometría, ni testeo de valores, ni transformaciones lineales multidimensionales, etcétera, etcétera. Es un proceso que responde a un orden natural preestablecido en la cantidad, tal como lo vaticinaban los antiguos filósofos griegos. Lamentablemente, ellos no pudieron encontrar estos métodos, no se sabe qué ocurrió ahí. No es tontería que transcurrieran 3.000 largos años hasta nuestros días y ese método natural aritmético tan elemental y poderoso no aparezca en ningún libro o enciclopedia de teoría de números o de la historia y la filosofía de las matemáticas. Eso es inexplicable totalmente y da mucho que pensar. Algunas personas que visitan mi canal de YouTube me han preguntado por qué no he publicado estos métodos en unas revistas especializadas, sino solamente en mi canal de YouTube y en mi libro. La respuesta a eso es que yo no voy a publicar estos métodos sin incluir todos los comentarios que he hecho aquí y he hecho en los otros videos. Y ninguna revista del sistema va a permitir que yo lo haga. Lo que harían sería modificar el contenido para ajustarlo a la filosofía que mantienen ellos. Pero lo importante ahora es ver cómo se desarrolló la historia de la orientación científica desde los antiguos griegos para entender qué fue lo que ocurrió. Y primero es importante hacer la analogía de la sociedad con la imagen de un árbol de 3 raíces. La raíz científica, las ideas científicas orientadas mediante una filosofía matemática específica, el método científico. La raíz social, ideologías sociales y políticas y la interacción social. Y la raíz tecnológica, los logros tecnológicos, realizados por experimentación. Entonces, con respecto a la historia, ya teniendo esa analogía en mente, hasta el siglo XVI se mantenía la fe de los antiguos griegos acerca de la existencia de un orden natural, un esquema prefijado en la ciencia de la cantidad, el número científico que controla todo, un plan, un esquema preexistente del funcionamiento del mundo.
Pero los antiguos griegos realmente no pudieron probar todo eso en la aritmética. Sus métodos numéricos de aproximación no eran universales, generales, especialmente para raíces superiores a la raíz cuadrada. Entonces había una conexión perdida que ellos no pudieron encontrar, un eslabón perdido. Ese eslabón perdido, esa conexión perdida, es lo que yo llamo la quinta operación aritmética, la media racional. Entonces, la raíz científica del árbol social para esa época tenía una falla bastante seria, y esa falla se convirtió en una poderosa arma intelectual en su contra, que sería usada por otros grupos de poder y sus intelectuales, quienes deseaban arrebatarle el control a quienes gobernaban en esos tiempos. En el siglo XVI, Europa estaba controlada por los católicos, quienes acunaron la antigua filosofía griega, pero surgió un movimiento destinado a arrebatarles el poder. Era la unión de los protestantes calvinistas, anglicanos, luteranos, y se le conoció como la Liga de Esmalcalda. Ellos fueron derrotados militarmente por los católicos y se vieron en la necesidad de modificar su estrategia, y con el tiempo orientaron toda su guerra hacia el terreno intelectual, contra la raíz más débil del árbol social católico, que era esa raíz científica de la antigua filosofía griega. Y con el tiempo, los líderes de esa liga de Esmalcalda se aliaron con religiones y culturas de muchos otros países y generaron todo tipo de ideas contrarias a lo establecido para esa época, todo lo que contribuyera a demostrar la no existencia de algún orden natural. Y el clímax de esa guerra intelectual científica ocurrió a finales del siglo XIX, con la aparición, como ya lo mencionamos, de la geometría no euclidiana, espacio independiente, multidimensiones, evolución darwiniana, la relatividad especial y general y muchas otras elucubraciones, no solo en física, sino en matemática. Y allí fue cuando aquella cofradía mundial, la Liga de Esmalcalda, luego ya dejó ese nombre, logró finalmente vencer a los católicos. Y los papas y los cardenales católicos no tenían herramientas para luchar contra eso. De manera encubierta aceptaron su derrota y disimuladamente se convirtieron en cómplices, postrados al servicio de la nueva religión triunfante del relativismo, que estaba basado en mercadotecnia, manipulaciones y mentiras. También en esa época el avance de la revolución industrial, que no fue fruto de ninguna de esas teorías emergentes, sino producto de experimentaciones, le sirvió de apoyo a esa élite relativista. Inmediatamente se dedicaron a comercializar nuevas ideas y crearon un primer ícono comercial llamado Einstein, junto a otros similares en todas las ciencias, supremos sacerdotes de la nueva religión, cuya función era hacer lo mismo que hacían aquellos antiguos sacerdotes y reyes de Uruk, para manipular y controlar y explotar con todo tipo de mitos y creencias a los esclavos pobladores de la primera civilización en Sumeria. La nueva élite produjo mucho dinero con todos esos temas de evolución darwiniana, multidimensionalidad, universos paralelos, agujeros negros, materia oscura, el Big Bang, Flatland, geometría no euclidiana, relatividad especial y general, todas elucubraciones imposibles de probar. Y las consecuencias de todo eso las estamos viviendo. En los países latinoamericanos, la postración, la imitación y la admiración hacia filosofías extranjeras alcanzó niveles alarmantes. Y es una de las razones por las cuales Latinoamérica no logra una verdadera independencia. Y no me refiero a la falsa independencia obtenida con rebeliones o revoluciones armadas inútiles. Y muchos latinoamericanos, tristemente, solamente aspiran
a ser reconocidos como mejores entendedores de esas filosofías extranjeras y a emigrar para vivir en la tierra de quienes las crearon y servirles a ellos. Hay otras consecuencias en la sociedad que no voy a dejar de mencionar aquí. Por ejemplo, en las instituciones educativas algunos profesores incentivan lo que llaman la inteligencia social, de aquellos que presentaban conducta irregular y deficiencia en las notas. Y sin importar lo que hicieran, aprecian y valoran más esa actitud o aptitud que la de los estudiantes que muestran buena, excelente aplicación en los estudios, disciplina y ética. Igualmente, yo fui testigo desde primaria cuando en las escuelas públicas prohibieron la entrega de medallas y diplomas por aplicación y buena conducta, porque supuestamente eso le iba a causar un daño emocional a quienes solo poseían inteligencia social y no la inteligencia intelectual. Y todo eso lo hacían respondiendo sumisamente a los lineamientos del sistema educativo de los países supuestamente del primer mundo. Eso sí, la entrega de medallas a deportistas, eso nunca fue prohibido. Todo lo contrario. Aun cuando existieran personas que por impedimentos o restricciones físicas naturales no pudieran realizar ejercicio o competir contra ellos, con ellos en deporte. Y ya que hablo de deporte, desde inicio del siglo XIX, también se fue desarrollando una campaña en los medios y en las instituciones educativas, paralela a esa campaña que he hablado sobre la filosofía relativista, para hacer obligatorio que los deportes formaran parte del pensum educativo, bajo el lema de mente sana en cuerpo sano. Un eslogan que difundían a diario por todos los medios. ¿Y qué significaba esa frase de mente sana en cuerpo sano? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso significaba que la persona que no quisiera practicar deporte podía ser un enfermo mental peligroso? Y eso lo llegaron a insinuar. Eso yo lo recuerdo en el colegio. Y que si no aprobabas deporte, entonces no podías avanzar hasta el siguiente grado. Todas esas cosas las escuché. Esa es la manera abusiva como obligaban a todos a participar en las clases de gimnasia y otros deportes. Y fue mucha la gente que sufrió bullying y burlas en los colegios por causa de esa propaganda malsana y de su incapacidad para lograr tener habilidades deportivas. Y ahora, ¿en qué terminó todo ese famoso lema? ¿En qué? En que una gran cantidad de deportistas líderes a nivel mundial resultaron ser lo peor de la sociedad, apareciendo en las noticias por todo tipo de crímenes y abusos contra otras personas, y dándole un terrible ejemplo a la juventud. ¿Y quién se ha hecho responsable por todo eso? ¿Y quién puede asegurar exactamente cuál es el beneficio real y concreto que le aporta el deporte a la sociedad? Consumir zapatos y ropas con materiales supuestamente especiales. El ejercicio efectivamente permite mantener un estado de salud aceptable, eso estamos de acuerdo, dependiendo, claro, de cada persona y del tipo de ejercicio. Pero todo eso terminó en un entramado comercial de manipulación y control de la gente. Una industria de entretenimiento descomunal, de movilización de dinero de un sitio a otro, dándole ingresos injustificados a gente que debería estar ocupada en actividades de mucho mejor provecho para la sociedad. Y en muchos casos todo eso dio espacio también hasta para el lavado de dinero y corrupción. Yo practico deporte amateur, desde hace muchísimos años, desde que estaba joven, y me gusta muchísimo el deporte. Pero, ¿qué es eso de que un deportista y personas del entretenimiento o alguien que se gana la lotería o juega en un casino y que no aporta a la sociedad ni la millonésima parte de lo que sí aportan,
trabajadores de alto riesgo y de alta responsabilidad, que eso de que esa gente termine ganando beneficios groseramente superiores a esos trabajadores, muy por encima de todos ellos, y además que difundan eso en todos los medios como que si fuera algo maravilloso. Eso es un sistema fallido que permite y promueve el surgimiento de personajes corruptos, billonarios, banqueros, artistas, deportistas, etcétera, que luego aparecen en las noticias por crímenes terribles. Y sin embargo, gran parte de la población los termina admirando y hasta vota por ellos. Si se lanzan como candidatos, terminan ganando elecciones, como ya lo hemos visto. Porque esa es la matriz que impone el sistema, no hay otra cosa. La gente no tiene ninguna otra cosa hacia donde mirar. Solamente ese ejemplo es el que recibe. En conclusión, la educación no es impartir egomanía y manipulación, ni jugar al azar con piezas desacopladas, desarticuladas y un rompecabezas de caos a imagen de un universo de azar. O tampoco es acumular comodidades y facilidades técnicas. La educación es la trascendencia del ser humano. La respuesta a todo lo expuesto tiene que ser un cambio radical tanto en el sistema educativo como en la estructura fundamental socioeconómica de la sociedad. Como ya lo indiqué en otro video de este canal, que ahora indico en la pantalla. Y es que todas las ideologías heredadas en todas sus versiones han fracasado sin excepción. Tanto el socialismo como el capitalismo, en todas sus versiones. Todos conducen a injusticia y conflictos sociales insalvables. Hay que modificar tanto la estructura del árbol social, así como la savia de la cual se alimenta. El dinero es la herramienta principal del sistema actual. Entonces, eso es lo primero que hay que modificar para que impere la justicia de una vez por todas. El dinero debe ser una nueva moneda digital con información de índices de cada persona, lo que yo llamo las 3 R. La R del riesgo físico y mental, la de la responsabilidad civil y penal que tiene la persona ante la sociedad por la actividad que realiza, y la retribución o aporte concreto y medible que aporta a la sociedad esa persona. Una moneda con esos registros personales incorporados sería el único medio financiero para obtener beneficios. Y eso se haría a través de un sistema digital de sistema de blockchain, pero distinto a lo que existe actualmente, sin anonimato. El anonimato estaría prohibido en el nuevo sistema. Todo ingreso o beneficio debe tener carácter público. Tiene que saberse lo que ganan para que haya justicia, exista justicia entre todos. Y la seguridad de la propiedad privada y la seguridad personal deben de estar garantizadas totalmente. Eso es, en resumen, la visión y el alcance de este trabajo. Es la propuesta del desarrollo robusto de las 3 raíces del árbol social, de manera concreta y medible, muy lejos de ser utópica, y que con la tecnología existente es muy fácil de ser aplicada sin mayores obstáculos. Es la búsqueda de otro camino en el estudio de la ciencia, la conexión perdida en la matemática, lo que yo llamo la quinta operación aritmética, la media racional. Mi mensaje para todos los que escuchan es que es necesario que no solamente se suscriban y den likes, sino que se incorporen aportando ideas y conocimientos a esta causa, de manera que se pueda establecer una red de contacto para conformar un nuevo movimiento intelectual con la realización de foros y otro tipo de actividades. Con la ayuda de todo este trabajo continuará su desarrollo con publicaciones, libros en este canal y seguramente en muchos otros. Muchas gracias y saludos cordiales.